En estos días Ángel Nieto vuelve a la competición. Ángel Nieto, que ha sido piloto en todas las cilindradas. Pero ahora, ¿en qué cilindrada o en qué tipo de moto vas a correr? Agostini y a mí nos han ofrecido la posibilidad de participar en el Campeonato del Mundo del año próximo en Sidecars. Ese domingo eran los Santos Inocentes. Y entonces, pues dijimos, bueno, pues hay que hacer una inocentada. Y entonces yo digo, pues esa es para mí, yo la hago. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, pues hablaré con Ángel. Durante la grabación, pues resulta que no se puede hacer la entrevista, porque es que Ángel se ponía a reír y no había forma de... Y además se desencajaba y era terrible. ¿Has escogido quizá esta especialidad porque con los años, ya que estás próxima a cumplir los 40, te da miedo ir solo en moto y necesitas una... ¿Cómo coño me va a dar miedo en moto, tío? ¿En qué difiere este Sidecar respecto a los otros que están compitiendo en el Campeonato del Mundo? Bueno, este lleva un motor en el Sidecar que lleva tracción a la rueda del Sidecar. Como son 4 cilindros, pues tenemos 2 cilindros. Pues récord de audiencia por la noche en Estudio Estadio. Hubo que poner aquello porque la gente lo reclamaba. Y otra cosa, ¿vais a emplear materiales especiales en este chasis que hablabas de que era un poco revolucionario? Quizá... Sí, todo de avión. Todo de avión. Los celémetros y todo esto... todo de avión. ¿No sería mejor que el casco del piloto y copiloto tuviera una mayor penetración aerodinámica, es decir, que terminara en punta como los capuchones estos de los nazarenos en las procesiones de Semana Santa de Sevilla? Contesta. Como los nazarenos. 15 títulos de Agostini, 12 más 1 de Ángel Nieto. Bueno, la verdad es que si se gana el título es a medias, entonces me quedaría con... Sería medio mío y medio de...